¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra reunión en línea. Gracias a Dios que podemos estar aquí durante los siguientes minutos para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero animarles a todos a las diferentes actividades de la iglesia, pero también a aquellos que nos visitan aún en línea, porque quizás pertenecen a otra congregación o posiblemente están en otros lugares fuera de San Luis Potosí, ¿verdad? Bueno, solamente invitarles a las actividades que tenemos en línea y que puedan acompañarnos, ¿verdad? En todo lo que aquí podemos hablar, platicar y exponer y todo esto. Y bueno, como saben, tenemos todos los días lo que es las charlas pastorales, ¿no? Desde las 7 de la mañana ya están en las plataformas de YouTube y de Facebook, pero también algunos lo reciben en audio. Para poder recibirlo en audio, usted tiene que mandar una especie de mensaje ahí a través de la plataforma, ¿verdad? Ya sea de Facebook o de YouTube, pero principalmente de Facebook, porque ahí es donde una persona puede mandar un mensajito y solicitar recibir las charlas pastorales en audio y su teléfono. Y entonces, ¿verdad? Se le pone en un grupo, en esos grupos donde solamente es de difusión, no es para chatear, no es para otra cosa, y solamente en ese grupo va a recibir las charlas pastorales. Nadie más pone otra cosa más que charlas pastorales todos los días, a partir, desde la madrugada de cada día ya está ahí la charla pastoral, que por cierto es de lunes a sábado. Muy bien, pues yo quiero también invitarles a las diferentes actividades que tenemos, como por ejemplo lo que es la reunión de Nicodemo para trasnochadores, que es un estudio bíblico que tenemos los martes a las 10 de la noche, de 10 a 11, a través de la plataforma Zoom, esto es en línea, ¿verdad? Entonces también igual en vivo, en directo, pero a través de esta plataforma, ¿verdad? De forma virtual. Muy bien, vamos a hacer una oración y pedir la bendición de Dios para todos. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte todas tus bendiciones. Gracias por este tiempo, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que la bendición del cielo sea para cada uno de los que estamos aquí y que la gloria de Jesús nos visite en todo tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Bendice a todos los que están viendo esta transmisión. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a unos videoanuncios, los 90 segundos, y yo regreso con el mensaje de la palabra de Dios que tengo para ustedes el día de hoy. No pierdas el entusiasmo. Cuando una persona se desanima, decide por un camino de altas y bajas, de picos y valles. A nadie le gusta vivir así, o por lo menos la mayoría de la gente cristiana que yo conozco dice: no me gusta vivir arriba y abajo. Siempre quiero estar bien, quiero estar con Dios, quiero caminar con Él, quiero estar lleno de su amor, de su gracia y sobre todo de su poder y fuerza. Eso significa tener entusiasmo. Pero el entusiasmo para muchas personas pareciera ser que no les llega más que de vez en cuando y está basado principalmente en cuando les va bien, entonces están arriba. Pero como siempre les va mal, entonces están abajo. Y entonces comienzan a vivir esos valles y esos picos, los cuales no son muy agradables. Necesitamos nosotros una inyección y una buena dosis de entusiasmo de parte de Dios. Porque el entusiasmo también es la fuerza que te ayuda para mantenerte siempre firme, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que a Él le agrada y haciéndolo con mucho gusto. Cuando leas la Biblia, mantente entusiasta. Si vas a servir, hazlo con entusiasmo. Si vas a predicar, hazlo con entusiasmo. Que tú mismo sepas y tú misma sepas que vale la pena hacer las cosas con alegría y sobre todo con esa fuerza, ese ánimo que se llama el entusiasmo. Por lo pronto, no pierdas el entusiasmo. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso, ¿verdad? Para compartir durante algunos minutos esta reflexión y sus pensamientos de la palabra de Dios.
Yo quiero decirles que voy a estar compartiendo el día de hoy un tema que yo le llamo crisis y oportunidad. Y seguramente algunos de ustedes han escuchado mucho acerca de las crisis. Hay todo tipo de crisis, pero también de las oportunidades que a veces, sin darnos cuenta, por ahí tenemos y existen. Ahora, cuando hablamos precisamente de las crisis, pues tenemos que reconocer, ¿verdad?, que todos pasamos por diferentes crisis. Una vez vino un predicador y nos enseñaba que todos en algún momento pasaremos por una crisis de índole económica cada 10 años, al menos. Bueno, yo quiero decirles que hay personas que tienen 10 años en una crisis, pero también hay crisis familiares, hay crisis de fe, hay crisis de salud, hay todo tipo de crisis, además de las crisis financieras. Yo me acuerdo cuando yo me casé, hace ya casi 40 años, hubo una crisis económica que fue la primera de las grandes crisis que podríamos decir de los últimos 40 años, ¿no? Y fue cuando el presidente López Portillo nacionalizó la banca, quitó todas las cuentas en dólares, ¿verdad? Y la gente sacó todo su dinero, lo mandó para otros países, ¿verdad? Y entonces vino una crisis financiera terrible. La inflación, si usted se queja que la inflación en México es de 4, 5, 6, 7% al año, bueno, en ese tiempo estaba al 150, 160% al año. Y para ser sinceros, la palabra crisis, estamos hablando en el 82, 83, la palabra crisis no era algo que, que se sabía, ¿verdad? Que estaba ahí presente, ¿verdad? No, la cosa iba supuestamente bien, estábamos nadando en petróleo. Yo estaba estudiando en Estados Unidos en el 82, mi papá me sostenía los estudios allá cuando vino la crisis y a buscarle, ¿verdad?, los dólares para poder pagar la escuela, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, ahí fue donde comenzamos toda aquella famosa crisis, ¿no? Y luego hubo otras en el 88, en el 95, y así por el estilo, ¿no? Ha habido las crisis inmobiliarias o las quiebres inmobiliarios y tantas cosas, ¿no? Y luego los efectos famosos, ¿no?, que vienen pues ahora sí que afectar las vidas económicas de los países pobres y también de los ricos, ¿no?, de todos. Como quiera que sea, ¿verdad? Ahí está. Yo quiero presentarles una crisis que vivió un hombre llamado Jairo. Diga conmigo, Jairo. Ok, muy bien, ya, ahí para que vea. No es Jairo, es Jairo. Y vamos a leer en Marcos capítulo número 5 y voy a leer del versículo 21 no solamente Jairo pasó por una crisis, también hay otra persona que también tuvo una crisis, que es una mujer que tenía cáncer, o por lo menos así se cree, porque tenía flujo de sangre. ¿Qué significa? Una hemorragia sanguínea que obviamente no podía detenerse. Y dice la palabra de Dios en Marcos 5, 21. Voy a ir leyendo y ahí explicando algunas de las cosas. Dice la Escritura: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Aunque usted no lo crea, aquí podemos observar una primera crisis. ¿Cuál es la crisis, verdad, que está en este caso padeciendo Jairo? Bueno, es una crisis de fe. Y alguno, pero apenas se encuentra con Jesús, todavía no le conoce. No, pero es el principal de la sinagoga. O sea, en su religión judaica, él está pasando una crisis. No es posible, ni era posible, que una persona, quien era el principal de la sinagoga, anduviera postándose a los pies, ¿verdad?, del archienemigo de los fariseos, de los judíos religiosos y de los oficiales de la sinagoga en aquella época. Claro que no. Yo me imagino que ellos se reunían ahí en la sinagoga para hablar mal de Jesús, de aquel Galileo que era carpintero y que sanaba a la gente, ¿verdad?, y andaba predicando el reino de Dios. No, para nada
podría mirarse, ¿verdad? Esta situación, pero Jairo traía otra crisis. En esta primera crisis, ¿verdad? O en la crisis importante de él, que era un problema con su hija, le resulta también de que su religión ya no es suficiente, porque las religiones nunca serán suficientes. Cualquiera que tengas, la mejor religión que tú tengas, jamás serán suficientes. Muchas personas confían en las religiones. Es como decir, la Biblia habla, se dice, muchos confían en carros y en caballos, que se refiere al poder militar o al poder religioso. Pero luego dice el salmista, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Pero ahorita les voy a hablar más de esto. Y dice la palabra de Dios, después de que se le postra, ¿verdad? Y le dice, le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Cuando dice que le rogaba mucho, yo imagino que Jesús estaba o distraído, o le dijo al rato, o después, o mañana, o pasado mañana, o no puedo, no tengo tiempo, estoy atendiendo esa multitud. Además estoy muy a gusto y voy a comer, no sé, ¿verdad? Tantas cosas, de tal manera que le rogaba. Las crisis te llevan a rogar, a pedir vehementemente, o sea, con pasión, ¿verdad? Y decir, ayúdame, ¿verdad? Y de alguna manera tiene mucho sentido esta actitud que tiene en este caso Jairo. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que le rogaba y dice, mi hija está agonizando. Esa es la crisis que tenía la hija de Jairo. ¿Qué tenía la hija de Jairo, verdad? Pues estaba enferma, se estaba muriendo. Yo me pregunto si existieran papás, no mamás, papás, que son capaces de atravesar las barreras religiosas y solicitar la ayuda de Jesús. Pero a veces hay otra barrera, la barrera del orgullo, de ser muy arrogantes y decir que no necesitamos de Jesús. Yo creo que todos lo necesitamos. Me gustaría ver más hombres pelear por sus hijas que están agonizando, pelear por ellas. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, ¿verdad? Que pon tus manos para que ella sea salva, o sea, sanada y pueda vivir. Porque en la Biblia la palabra sanidad y la palabra salvación como que van de la mano. Y entonces él dice, para que ella viva. No estaba muerta, estaba agonizando. Pero él decía, si no vas, va a morir. Y entonces, ¿verdad? Si tú pones tus manos sobre ella, ella va a vivir. Ahora, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que fue pues con él. Acepta. Dice la Biblia que él acepta y se va con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Siempre tiene alguien una crisis peor que otros, ¿no? Ya no se sabe quién tenía la crisis más grande. Si en este caso, ¿verdad? Este hombre llamado Jairo, o esta otra mujer que tenía flujo de sangre, que por cierto en la Biblia las mujeres con las que Jesús se tiene encuentros no vienen sus nombres, ¿verdad? Por ejemplo, la mujer de flujo de sangre, la mujer adúltera, la mujer samaritana, la viuda que vivía en la aldea de Naín, ¿verdad? No aparecen los nombres. Algunos de los que fueron sanados, solamente aparece uno. En este caso, Bartimeo, el ciego, aparece su nombre, pero de ahí en fuera casi nadie. Y claro, obviamente, ¿verdad? Tenemos nosotros que en el caso de Lázaro, que sí recibió, pues no una sanidad, sino un milagro, el milagro de la resurrección, pues de alguna manera también tenemos este dato, ¿no? Donde sí aparece su nombre, pero las mujeres no aparecen su nombre. También la niña que es resucitada en esta historia no aparece su nombre. Pero a final de cuentas, esto es lo que tenemos, ¿no? Y entonces se le atraviesa otra crisis. No sé si te ha pasado que
te llueve sobre mojado, dice el dicho mexicano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te está yendo mal cuando de repente viene otra crisis. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Claro, es la otra crisis de otra mujer, pero eso interfiere a la sanidad o al milagro que estaba esperando y buscando Jairo. Porque dice la palabra de Dios que lo interrumpe, esta mujer toca el manto de Jesús. Vamos a leer la historia. Dice, ¿verdad? Y había sufrido, dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto será salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No, si la cosa estaba fea también para ella. Ella había pasado de una crisis de salud a una crisis financiera, pero también estaba la crisis o las condiciones de higiene y también de rechazo social para las mujeres que tenían flujo de sangre. Cuando venía la menstruación, ¿verdad?, de las mujeres, ellas tenían que apartarse, ¿verdad?, por unos días de las demás personas como parte de un sistema de higiene que Dios había establecido muchos siglos antes, ¿verdad? Entonces, una mujer que tenía flujo de sangre no era bienvenida en casi ningún lugar. Esta persona, ¿verdad?, ya estaba muy desgastada, 12 años padeciendo la enfermedad, y los médicos, tratando de encontrar solución y salud, pues ya se habían gastado el dinero que ella tenía. Entonces pasó de la crisis social, la crisis de salud, posiblemente la crisis familiar. A lo mejor su esposo ya la había dejado porque no podía vivir con una mujer así, ¿verdad? Y luego el dinero se le había acabado, crisis financiera, y las cosas seguían igual. Siempre hay alguien peor que nosotros. A veces tu crisis no es precisamente la misma crisis que otros tienen. A mí a veces me llama la atención cuando escucho los problemas de la gente, que los escucho bastante, cómo me dicen, ¿verdad?, sus problemas, y yo siempre digo, no, pues siempre hay alguien que sufre más que yo, que no sufro tanto, no me estoy quejando, ¿verdad? Pero también encontramos que hay personas, ¿verdad?, que no les va tan bien, están batallando, ¿verdad?, y todo eso. Y bueno, la idea, ¿verdad?, es que nosotros podamos entender que nuestra crisis no siempre es la peor de todas, pero para Jairo en ese momento la cosa se empezó a poner peor. Y siempre es así, siempre es así. Cuando Dios va a hacer algo, las cosas se ponen peor. Cuando va a amanecer, entonces la noche se pone más oscura. Cuando ya no hay estrellas, no está la luna, el sol todavía no sale, entonces la parte más oscura, cuando va a amanecer, cuando va a llegar la luz. Pero así es la crisis, se pone peor, ¿verdad?, todo esto. Incluso cuando personas que están viviendo una crisis de largo tiempo y que saben que no pueden resolver las cosas, aún la muerte puede ser una solución. Ahora, yo no estoy deseándoles a nadie que se le muera su familiar, o en este caso a Jairo, la niña, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo que lo he visto, que la gente cuando muere, alguien que ha estado enfermo o enferma durante años, que se ha desgastado, ¿verdad?, la relación, que se ha desgastado el dinero, que están en muchas crisis, que hay que cuidarlo, que se pelean los hijos, ¿verdad?, y todo eso. Y cuando el familiar se nos va, todos descansan. A veces así pasa. Recientemente yo le dije a una familia, necesitan descansar ya de toda una crisis que habían tenido por muchos años. Pero luego vienen otras. Por supuesto, siempre va a ser así. Pero hay que tomarse el tiempo para descansar. En este caso, Jairo tenía un doble problema. Jesús ya había accedido, pero resulta que una persona lo interrumpe y lo detiene porque quiere tocarle, y sale la virtud del manto de Jesús para sanar a esta mujer. Pero el tiempo va corriendo, el tiempo va pasando. Y luego dice la Escritura, ¿verdad?, que Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Otra vez, el tiempo va corriendo. Tic-toc, tic-toc,
TikTok, y Jairo está cada vez más tenso. Y luego dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Y se pone a dialogar con ella. Yo, si fuera Jairo, ¿verdad? Y sé que la solución, que yo creo que él lo sabía, era Jesús para la niña agonizante, ¿verdad? Yo le hubiera dicho a la señora, ¿verdad? Oiga, señora, ya la sanó, ya órale, deje que camine. O sea, no se ponga a platicar con Jesús, ¿no? Pues se ponen a platicar. Claro, Él es el maestro, Él sabe todo, Él sabe todo. Y Él sabe lo que está pasando en tu vida también. ¿Estás pasando por una crisis de salud? ¿Tienes algún familiar con una enfermedad que pudiera ser terminal? Bueno, dice la palabra de Dios que Jesús lo sabe todo. Y dice así, entonces la mujer, Jesús le responde, versículo 34 de Marcos capítulo 5, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de ese azote. O sea, no solamente le sana, sino también le salva y además le da su paz. La paz de Jesús la transfiere al corazón de la mujer. ¡Qué tremendo! Porque ella no solamente tenía la crisis de salud. Muchas personas tienen una crisis de salud y piensan que lo único que necesitan es salir adelante de su enfermedad física y luego después se olvidan. Estaba platicando con el director del Centro de Vida Ágape acerca de aquellos que se rehabilitan en el centro de vida Ágape y salen a vivir la vida, ¿no? Después de haber dejado las drogas y el alcohol y todo eso, ¿no? Y se les olvida que muchas veces las crisis no solamente es porque se drogaba o se alcoholizaba. A veces tienen crisis más profundas de identidad, de autoestima, de aceptación y crisis familiares. Que si esas cosas no las arreglan también, entonces ahora sí que la crisis del alcohol y de las drogas es peccata minuta, porque a veces tienen otras crisis, otros problemas, otras circunstancias, ¿no? Pero Jesús está dispuesto para distribuirles a todos todo lo que necesitan: sanidad, paz, libertad y también salvación. ¿Ve? Qué grande es Jesús. Y luego, ¿verdad? Dice en el versículo número 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Paso, imagínate nada más. En medio de todo ese caos, ese tumulto de gente, esos empujones, esas conversaciones, esa desesperación, esa tensión, ¿le ha pasado? Seguramente que sí. Que tiene que llegar de un lugar a otro y vas en tu vehículo, ¿verdad? Y tienes que llegar a tiempo, ¿verdad? Y resulta que alguien va más lento que tú adelante y como que anda perdido y todavía chateando o hablando por teléfono, ¿verdad? Y tú lo rebasas y le echas unos ojotes que parecen pistola, ¿verdad? A punto de dispararse y pareciera como que el mundo se te detiene y se vuelve lento. Y tú traes 1000 prisas, ¿no? Pero en eso llega, todavía peor todavía, llega la noticia. Las malas noticias. Las malas noticias. A veces yo veo noticias pocas, últimamente como que he visto más. Pero todas son puras malas noticias. En el caso de Jesús llega la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Ok, dice la palabra de Dios que tu hija, la noticia fue que la hija de Jairo había muerto y todavía el mensajero negativo, ¿verdad? Porque es negativo. Todavía le dice, ya no molestes más al maestro. O sea, sabían que era el maestro. Sabían quién era el que era capaz de hacer los milagros. Y lo dice, ya no lo molestes.
Pero déjame decirte, cuando tú tienes una mala noticia, Jesús tiene 3 buenas noticias, o 4, 5, o 1000 nuevas noticias, y todas ellas buenas. Nomás hay que leer la palabra. Fíjate lo que dice de la siguiente manera. Y ni siquiera le preguntaron. Jesús lo escucha. Dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Vea cómo cambia la dirección de las cosas, porque Jesús es así. Él cambia la dirección de todas las cosas, porque Él siempre tiene una buena noticia que dar. Cuando todo el mundo está oscuro en medio de tantas malas noticias, Jesús aparece dando una buena noticia. No tengas miedo. Más adelante le da otra noticia a los dos, a papá y a mamá, y le dice: no tengan miedo, la niña no está muerta, la niña solamente está dormida. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué diagnóstico tan maravilloso de Jesús! Quisiéramos tener más ese tipo de diagnósticos, porque yo sé que muchas personas a veces esperan el peor de los diagnósticos, les duele algo, no les resulta nada, y cuando ya les hacen análisis más profundos, resulta que tienen una enfermedad grave o muy avanzada. Ok, Jesús también hace análisis de todo esto, y dice la palabra, y lo sigo leyendo, ¿no? Y no permitió que le siguiese nadie, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Mas se burlaron de él. Dice, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, Pedro, Juan y Jacobo, y entrando a la recámara donde estaba la niña, tomando de la mano a la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate, ¿verdad? A ti te digo, levántate. Y la niña dice que se levantó, empezó a caminar, tenía 12 años, se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. 2 o 3 ideas para ir cerrando este mensaje. Tu crisis no es el final de todas las cosas. En segundo lugar, busca a Jesús en medio de tus crisis. La crisis es una mala noticia, es un mal estatus, una condición terrible. Bueno, Jesús puede enmendar tu vida. Él es el carpintero de Galilea, que remienda nuestras vidas, repara nuestras vidas. Busca las buenas noticias de Jesús, porque sus buenas nuevas, las buenas noticias, sus buenas palabras son totalmente contrarias al vocabulario y al lenguaje del mundo, que es negativo y oscuro. Otra cosa también, ¿verdad?, es que cuando llega la parte más oscura de la crisis, Jesús aparece con su luz. Y aunque quizás no resuelva como tú esperabas, te traerá una luz y una solución de la que no te vas a arrepentir. Además, en medio de las crisis de fe, busca a Cristo Jesús. Él es el único que te puede ayudar. Nunca te endioses con tu crisis. No te claves en esa crisis que tú tienes. No la exaltes, ¿verdad?, y hables solamente de la crisis. Busca a Jesús. Y recuerda, Talita cumi, niña, levántate. La niña no se llamaba Talita ni se apellidaba Cumi, sino significa levántate. Y yo te digo a ti, Talita cumi, levántate. Ve adelante. Las crisis no necesariamente son el final, y siempre son una oportunidad. Crisis y oportunidad. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios, ver la luz de Jesús, esperar grandes cosas de Él, y Dios las hará. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales, el martes en el programa Nicodemo, o el próximo domingo en nuestra siguiente reunión en línea. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.